Bueno, buenos días. Mi nombre es Cindy Catalina Gutiérrez. Soy residente de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo Pediátrico del CES. El día de hoy vamos a hablar acerca de drenajes pleurales. Vamos a tener algunos objetivos el día de hoy, es que para que podamos entender acerca de los drenajes, vamos a hablar acerca de la pleura, un poco sobre la fisiología, sobre la fisiopatología de la misma y qué hemos tenido. Entonces, la ecografía, qué tipos de drenajes existen, cuáles son sus indicaciones para la inserción y cuál es la indicación para el retiro. Algunas preguntas que surgieron como realizando la charla y de qué ha ido cambiando a lo largo del tiempo y unas pequeñas conclusiones. Para que nosotros podamos entender, hay que saber que el espacio pleural tiene una fisiología y es el encargado realmente de la fisiología respiratoria normal. Hay una capa de líquido que hace como un intercambio entre líquido y aire que favorece que haya un equilibrio entre todas las fuerzas de presión, aire y todo el líquido en el espacio pleural. Si nosotros tenemos una alteración en ese espacio pleural, lo que vamos a tener son múltiples trastornos pleurales y hoy en día se sabe que tiene una alta morbimortalidad en los niños. Vamos a hablar un poco acerca de la pleura y para poderla entender y para que uno sepa cómo funciona la pleura, pues hay que saber de dónde viene. Entonces, la embriología, más o menos en la semana 4 de gestación, hay algo que se llama, el feto o el embrión produce algo que es una forma de herradura. Eso se llama el celoma intraembrionario, que es la cavidad corporal embrionaria. La parte más externa viene de un mesotelio, que es un epitelio escamoso simple y tiene dos capas. Uno que es el parietal, que es externa y viene del mesodermo somático, y una visceral interna que viene del mesodermo esplácnico. Cuando hablamos al principio es una forma de herradura, luego esto se va elongando y al elongarse vienen los canales pericardio-peritoneales bilaterales que lo que nos van a dar es el espacio pleural, pericárdico y peritoneal. Al mismo tiempo que nosotros vamos teniendo esta elongación, vamos teniendo por fuera el divertículo laringotraqueal, que es llamado como unas yemas traqueales, que lo que va a hacer es que se ramifica a lo largo que va aumentando la gestación en 22 veces, que es lo que nos va a dar las ramas bronquiales y al final los alvéolos. Entonces, en la semana 4, la pared ventral del intestino anterior va a tener una yema pulmonar. Entonces, aquí esta es la pared ventral del intestino anterior y aquí lo que estamos viendo es ese divertículo respiratorio. Afuerita lo que vamos a tener es un mesodermo adyacente. Entonces, digamos que ese mesodermo va a depender del ácido retinoico, que es lo que va a activar un gen específico, y todo el endodermo es lo que nos va a dar la formación y crecimiento de laringe, tráquea, bronquios, pulmones. Todo esto viene del endodermo y muy diferente a cuando nosotros ya hablamos del mesodermo. Entonces, cuando el intestino anterior se separa, nos va a dar la yema pulmonar, la tráquea y vamos a ir para adelante bronquio derecho, bronquio izquierdo y todas las 22 ramificaciones. Al mismo tiempo que nosotros vamos teniendo, entonces nosotros decimos, bueno, sí, en la parte interna vamos a tener estas yemas, pero en la parte externa, cuando esos canales pericardio-peritoneales se van separando, ellos van dividiendo y van acompañando esa división de la tráquea y los bronquios. Entonces, aquí tenemos en los días 28 que ya hay algo que recubre esas yemas bronquiales y que al mismo tiempo, cuando nosotros ya llegamos al día 56, vamos a tener esos canales pleurales adecuadamente. Como les mencionaba, entonces vamos a tener una yema traqueal que va a dar proximalmente y que nos va a dar los bronquios y que vamos a tener en la parte más interna el mesodermo esplácnico y en la parte más externa la limitante lateral el mesodermo somático. Y así es como vamos a tener a la pleura visceral que siempre va a acompañar ese crecimiento y en la parte más externa la pleura parietal. Entonces, en la medida que va creciendo, sí o sí se va a ir acompañando una pleura visceral y una pleura parietal. Es importante saber que la pleura tiene una función, tiene múltiples funciones importantes, pero una de esas partes viene de la embriología y es que cuando nosotros vemos acá el feto, vamos a tener más o menos al segundo mes de gestación los canales linfáticos. Esos canales linfáticos vienen como unos sacos y son sacos primitivos y vamos a tener superiores, uno superior y uno inferior. Esos sacos o esos canales linfáticos los vamos a tener unidos por unos conductos, que son unos conductos linfáticos que vienen de células precursoras sanguíneas. Al final de tiempo, estos canales linfáticos, que son como los precursores o los primitivos, ellos se van a obliterar parcialmente y de ahí vamos a tener nosotros los conductos torácicos derecho e izquierdo. Por eso, dependiendo del tipo de lesión, si es una lesión inferior, vamos a tener una lesión a nivel del conducto torácico superior o inferior y vamos a tener un quilotórax del lado derecho o un quilotórax del lado izquierdo. Y es importante tener en cuenta estos linfáticos porque son la mayor, digamos que son los más encargados de que nosotros podamos drenar los líquidos pleurales.
Para que nosotros podamos entender, vamos a tener es que la pleura tiene unas células mesoteliales, entonces ya vimos que viene del mesotelio. Entonces resulta que ese mesotelio lo va a recubrir toda la pleura visceral y sobre todo la pleura parietal, y esas células mesoteliales son unos estomas, son unas bocas que están abiertas siempre para recibir todo el drenaje linfático. Y ese drenaje linfático va a estar al lado por un tejido conectivo que es lo que le va a dar el soporte a la pleura. Y así vamos a tener la cavidad pleural. Antes se creía que la cavidad pleural era un espacio virtual, un espacio potencial, un espacio que nosotros imaginábamos, pero hoy en día se sabe que es un espacio realmente que existe y es un espacio real y no es un espacio virtual. Y se sabe que más o menos tiene una medida de 10 a 30 micras. En este fotograma lo que vemos es que mide 25 micras y que la visceral pues va a cubrir esa parte del pulmón y la parietal esa parte de la cavidad torácica. Vamos a tener que esas membranas pleurales tienen un movimiento amplio del pulmón y que la pleura visceral realmente la que va más pegada cuando va a ese crecimiento nos va a dar un apoyo mecánico, limita la expansión y contribuye al trabajo respiratorio. Entonces, lo que hace la pleura visceral realmente es distribuye las fuerzas de insuflación y desinsuflación del pulmón, mientras que la pleura parietal va a tener otras funciones específicamente con el drenaje linfático. Cuando nosotros sabemos esto, pues ya decimos, ah, no, es que son células mesoteliales. Estas secretan, organizan, fagocitan, pero resulta que tienen la capacidad de producir factores fibrinolíticos, procoagulantes y quimiotácticos. Por eso es que la pleura se comporta como un sistema inflamatorio y proinflamatorio también. Entonces, cuando nosotros tenemos patologías inflamatorias, resulta que la pleura también hace que llame más neutrófilos y monocitos para que aumente la inflamación. Y se sabe hoy en día que también produce ácido hialurónico, que lo que favorece es que ese epitelio vuelva y otra vez se reepitelice y ayude otra vez a su funcionamiento. Se sabe que el grosor parietal de la pleura parietal siempre es constante, mientras que el de la pleura visceral puede ser muy diferente, puede ser diferente en el ápex y en la base, y pues va cambiando a medida que uno va creciendo. La irrigación entonces de la pleura parietal viene de las arterias intercostales y la visceral viene de circulación bronquial. Entonces no drena venas sistémicas, sino venas pulmonares. ¿Por qué es importante? Pues la parietal y la visceral tienen una circulación sistémica, pero la visceral tiene una presión de perfusión menor al ser la presión de perfusión sistémica. Entonces, digamos que la presión cambia un poco entre la parietal y la visceral y ese cambio de presiones nos ayuda a tener un intercambio adecuado en el espacio pleural. Como veníamos hablando, pues esos linfáticos van a quedar, entonces vamos a tener siempre la pleura parietal es la que se queda con esos estomas y esa va a ser la entrada estomal de todo el tiempo y eso se va a recolectar en unas lagunas, eso va a drenar en los linfáticos que se van a ir a los ganglios y luego vamos a terminar en los conductos y en la entrada venosa. Antes, como se creía que era un espacio virtual y pues no había la fotografía macroscópica, pues era muy difícil saberlo, pero hoy en día se sabe que lo más importante son esos linfáticos y aquí podemos ver que esto son unas lagunas, entonces los linfáticos drenan en todas esas lagunas linfáticas y es lo que favorece que nosotros tengamos un líquido pleural, pero que cuando ese líquido se acumule, la capacidad de reserva esto es de más del 70%, es decir, que hay una tasa de entrada y una tasa de salida que está en equilibrio, pero que esa tasa de salida es muchísimo mayor que la tasa de entrada, por eso nosotros no acumulamos todo el líquido pleural que nosotros producimos. Cuando hablamos de inervación, entonces la pleura parietal tiene una inervación por los nervios intercostales y frénicos, las regiones costales y diafragmáticas por nervios intercostales y por eso es que da dolor costal. Digamos que el mayor dolor que tienen los niños es por la pleura parietal, pero antes se creía que solo era pleura parietal, pero hoy en día se sabe que por toda la inervación todo duele. Entonces la región diafragmática central por el nervio frénico y es por eso que produce dolor en los hombros y la pleura visceral que se creía que no producía dolor, hoy en día se sabe que tiene fibras nerviosas sensitivas y eso va a favorecer dolor, pero puede que no solo produzca dolor, sino otro tipo de sensaciones que los niños no describen como dolor y uno de esos puede ser la disnea, la dificultad para respirar, la simple molestia es por la pleura visceral. Y que sí, aunado a todo esto, pues tenemos adherencias pleurales, pues mayor dolor va a tener nuestro paciente. Digamos que podemos entender eso y podemos decir, listo, hasta ahí ya sé cómo funciona la pleura parietal y la pleura visceral. Ahora, ¿cómo funciona lo de las presiones? Entonces, normalmente ese espacio pleural tiene unas presiones que van desde menos 5 centímetros en el tercio medio del tórax, si lo equilibramos a la capacidad residual funcional. Pero si lo equilibramos a la capacidad pulmonar total es de menos 30 centímetros de agua.
Entendiendo esto, nosotros podemos decir que en todo el cuerpo es la presión más baja. Entonces, como tiene un mesotelio permeable, unos estomas que están drenando constantemente, pues tiene la presión pleural más baja, la presión más baja de todo el cuerpo. Entonces, cuando un paciente tiene nasarquia, cuando un paciente tiene sobrecarga hídrica, al tener esta presión más baja de todo el cuerpo, pues fácilmente va a drenar a la pleura y por eso es que fácilmente uno hace derrame pleural. Traje esta gráfica porque si nosotros sabemos esta presión, uno más adelante pues voy a hablar de la succión, pero pues ya uno dice, ah, más o menos la succión debe ir entre tanto y tanto porque eso es lo que yo debo equilibrar. Pero hoy en día podemos decir que la mortalidad ha aumentado entre más succión uno le ponga y eso es porque hay que entender la patología que tenga el paciente. Esto es rápidamente una curva de distensibilidad, cambios de volumen por cambios de presión y es que nosotros acá es donde estamos en un pulmón que es bajamente distensible, aquí un pulmón que es muy distensible. Ese pulmón con baja distensibilidad, paciente con neumonía, paciente con SDRA, paciente con síndrome de dificultad respiratoria, es un pulmón que no se distiende fácilmente. Este pulmón es el pulmón que uno no le va a poner succiones más altas, sino entre menos presión le coloque, le va a ir mucho mejor. O de hecho, si no se le coloca, le va mejor. Mientras aquellos que son muy distensibles, el paciente tiene enfisema, un broncoobstructivo recurrente, un asma, un neumotórax que tiene una distensibilidad muy alta, a este pulmón sí le favorece ponerle succiones mucho más altas y es entenderlo de esto. Esto solo se va por estudios que dan infortunadamente en mortalidad, en donde pues estos niños que se les colocaba succión, pues favorecía la mortalidad porque no tenían un pulmón que les ayudara. Hay que entender también que no solo es una presión, sino que esa presión del espacio pleural es subatmosférica y hace que los gases no se acumulen, pero que si nosotros tenemos un acúmulo de gas, por ejemplo, un neumotórax, nosotros podríamos hacer que cambie, digamos que esa absorción del espacio pleural y ya lo vamos a ver porque es importante también tenerlo en cuenta. Entonces, cuando vemos esto, hay una microvasculatura que va a estar produciendo líquido al espacio pleural, entonces tenemos pleura visceral que van a ese espacio pleural, pero que esa pleura parietal, gracias a los linfáticos, a ese mesotelio y a esos vasos y esos estomas, lo que va a favorecer es drenar. Este drenaje es adecuado y es más del 70% como les mencionaba. Digamos que si nosotros miramos en presiones, la presión que estamos viendo en estos capilares es más o menos de 34 y la presión que nosotros tenemos en la pleura visceral es 10 centímetros de agua y en la pleura parietal es 9 centímetros de agua. Y eso favorece un equilibrio entre la tasa de entrada y la tasa de salida. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una tasa de salida más alta? Pues no hay problema porque siempre vamos a tener una producción adecuada y se cree que los niños producen más o menos 12 cc por día, pero que el flujo, es decir, que se produzca no quiere decir que ese sea el flujo se cree que puede ser hasta 5 litros que pasen por el espacio pleural y que los linfáticos están drenando totalmente. Digamos que cuando producimos esto y lo que vamos a tener es una presión microvascular, entonces la presión más alta es la que nos va a dar la pleura parietal. La pleura visceral tiene una presión más baja por el drenaje que ya vimos. Entonces esa presión que es muy alta va a impulsar todo ese líquido hacia el espacio pleural y vamos a tener un gradiente de presiones que va a favorecer de entre los microvasos, porque ya dije que más o menos es de 34 a esos espacios que es de 9 y 10 milímetros. Entonces el flujo masivo es que antes se creía que nosotros teníamos como por difusión, por gradientes, pero hoy en día se sabe que es un flujo masivo, es decir, todo pasa y todo va cambiando y es la principal salida de líquido. Y la capacidad linfática, y es que todos los linfáticos van a absorber y vamos a tener un flujo de líquido pleural que está en equilibrio. Esto para hablar rápidamente que hay múltiples mecanismos de aumento, entonces aquí traje la gráfica del aumento de la entrada de líquido al espacio pleural o que haya disminución de la salida del espacio pleural para que nosotros digamos se alteró el equilibrio. Hay muchos estudios y lo que no sabemos es que las causas más frecuentes de esa tasa de entrada, tasa de salida en los niños, la principal causa de neumonía bacteriana es el 70% y es por aumento de la permeabilidad capilar, mientras que si tenemos otras patologías vamos a tener disminución de la presión oncótica, lesiones vasculares o aumento de las presiones hidrostáticas. Ahora, si ya sabemos esto, decimos, bueno, ¿cómo podemos estudiar la pleura? Digamos que muchas veces era muy difícil y había que irnos un poco más invasivos. Hoy en día se sabe que el papel de la ecografía ha cambiado un poco esto, es porque la ecografía nos permite mirar el parénquima pulmonar, la pleura, la pared torácica, el diafragma, incluso el mediastino, y que hoy en día lo podemos usar como guía para procedimientos diagnósticos y terapéuticos y que es importante porque no emite radiación ionizante. Tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad y es que nosotros podemos ver
diferentes líneas que ya están muy categorizadas, y es que cuando nosotros colocamos la sonda, lo que vamos a ver es las líneas A, que lo que nos habla es que la pleura hace como una reverberación, como si yo tirara una piedra en un lago y hace unas onditas. Esa es la reverberación de la pleura y es totalmente normal. Las líneas B, que lo que nos habla es del parénquima, más o menos uno debería tener unas líneas B que son las verticales 3, más de 3, uno dice algo le pasa al parénquima, puede ser agua, telectasia, neumonía, y que si yo veo algo que se parece mucho al hígado, pues hay una consolidación. Algo me está haciendo que yo vea el pulmón así, está consolidado, o puede estar la telectasia. Cuando yo quiero ver eso, entonces yo quiero ver dos cosas, la verdad, rápidamente en ecografía, porque no somos radiólogos y lo que yo quiero ver es, primero, el paciente tiene neumotórax o no tiene neumotórax. Entonces, ¿cómo lo voy a ver? Con la línea, con las líneas A. Entonces, esa línea A que lo que nos va a dar es la pleura, y la primera línea que yo voy a ver es esta, que me va a dar una forma como de murciélago. Entonces, ¿yo cómo sé si tiene o no tiene? Pues normalmente la pleura se tiene que estar moviendo, si es el deslizamiento pleural. Si esa pleura, esa línea está quieta, quiere decir que el paciente tiene un neumotórax, mientras si el paciente está moviéndose, pues es lo que me dice es, esa pleura no hay una alteración de neumotórax. Si vemos acá, este es el diafragma, y aquí lo que estamos viendo es un derrame pleural. No vemos ni las líneas A, no vemos las líneas B, y lo que yo estoy viendo es líquido. Entonces yo estoy viendo el derrame pleural, que aquí en este caso pues está loculado. O acá que sí se forma una cavidad como un absceso. Entonces, quisieron evaluar cuál era la diferencia entre radiografía y ecografía para diagnosticar neumotórax y derrame pleural, y se sabe que sí, la sensibilidad para ecografía pues aumenta del 90, incluso hasta el 100% para sensibilidad y especificidad, versus la radiografía de tórax, que por ejemplo un derrame pleural tiene una sensibilidad del 39%, mientras la ecografía del 92%. Hay una clasificación, y es que nosotros podríamos por la radiografía de tórax decir como esto es significativo o no significativo, y por la radiografía de tórax sí que va a depender del peso, menor a 10 kilos y mayor a 10 kilos. Entonces con un espesor que uno diga menor a 5 milímetros, en el menor de 10 kilogramos es no significativo, pero si se pasa de 5 milímetros es significativo. Mientras que si nosotros hablamos de la ecografía, cambian los parámetros y ya lo vamos a ver, y es que nosotros vamos a decir, ¿eso está libre, está anecoico o tiene otras cosas, tabiques, septos? Entonces, se hicieron muchos estudios y dijeron cuánto es la distancia interpleural para que yo diga ese paciente tiene derrame pleural significativo en los niños. Y se sabe que ese espesor es un corte de 10 milímetros. Entonces, yo hago una medición, porque estamos hablando de no radiólogos, una medición que sea interpleural de 10 milímetros, ese paciente tiene un derrame pleural significativo. Y con esto yo voy a decir, bueno, ese paciente tiene uno simple o uno complejo, que ya lo vamos a ver. Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo en esta primera radiografía una paciente de 2 años de edad que tiene, si yo veo aquí la radiografía, veo una consolidación sobre todo del medio y el basal, y que podemos ver acá un derrame pleural, mientras que cuando evoluciona, que aquí también vamos viendo el deterioro radiográfico, pues con la ecografía yo ya voy a ver fácilmente los septos y que ya está formando una cavidad como un absceso. Aquí pues un paciente mucho más grande, 14 años de edad, que aquí lo yo estoy viendo es un derrame pleural, y que a lo largo del tiempo pues se aumentó. Entonces, la ecografía detecta a partir de 5 ml, mientras la radiografía necesita 150 ml. Entonces, eso cambia, disminuye la radiación ionizante a nuestros pacientes, y que si yo sé que tiene más de 10 milímetros, ese paciente tiene derrame pleural. Ya sabemos cómo tiene neumotórax, ahora derrame pleural. Entonces, hicieron un estudio, y Balik et al. Son los que más han hablado, y ellos dijeron, bueno, los que no somos radiólogos, digamos cuánto tiene el líquido. Entonces, la cantidad se puede medir por encima de 10 milímetros, y lo que me dé lo multiplico por una constante que es 20. Con eso yo puedo saber más o menos y estimar el volumen de derrame pleural que tiene mi paciente. Entonces yo les decía, hay una clasificación. Entonces ese derrame que yo veo mayor a 10 milímetros, yo digo, es simple si yo lo veo libre, negrito, anecoico, o es complejo no tabicado, no tiene septos, entonces lo que veo son detritos. Complejo tabicado, lo que quiera ver, septos. Difuso, hay tejido desvitalizado, proteínas, otros detritos, y exudado. Esto cambió el hecho de que nosotros ya no tengamos que hacer punción y decir criterios de Light. Entonces, cambia que yo tenga un paciente con una radiografía de tórax al que esté ionizando y al que yo le haga criterios de Light, tengo que puncionarlo, mientras que si yo por ecografía, yo ya puedo decir esto es simple o esto es complejo. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones? Digamos que yo tengo una acumulación de aire o líquido en el espacio pleural, yo ya sé que eso aumenta la mortalidad. ¿A quiénes se los voy a drenar? Entonces, las características o las indicaciones más grandes son neumotórax, derrame pleural, empiema, hemotórax, quilotórax, o los posoperatorios, que esto también incluso ha cambiado. Pero todos los neumotórax, todos los derrames pleurales, todos
los debo drenar ya. No, eso de qué va a depender de la clínica de mi paciente. Es decir, interfiere con la fisiología respiratoria normal de su paciente, ese paciente beneficia de drenaje. Afecta el volumen pulmonar y la capacidad vital. Acuérdense que eso va a cambiar las presiones, pues ese paciente se beneficia. Entonces vamos a depender de la clínica, una ausencia de la respuesta al tratamiento indicado que yo le esté dando a mi paciente y que tenga un compromiso cardiorrespiratorio. Entonces la base para los tratamientos realmente depende de la clínica, porque lo que yo quiero hacer es reexpandir los pulmones, restaurar las presiones intrapleurales negativas normales y la función respiratoria. Yo no quiero hacer otras cosas que yo ya puedo hacer, por ejemplo, con ecografía al diagnóstico. Uno de esos es, por ejemplo, el neumotórax, y hoy en día se sabe que el neumotórax por encima del 20%, si hace compromiso de la clínica, es el paciente que se beneficia de drenaje en los niños. Algunos dicen 20%, otros dicen 25%. Eso depende si su paciente está en ventilación espontánea o en ventilación a presión positiva. Entonces, esto también es otras medidas que nosotros podemos hacer, y es que por radiografía Collins dijo, bueno, hágale una medida y calcule usted el porcentaje sin ser radiólogo. Entonces, desde el tope del colapso hacia la pleura parietal nos da la A, desde el punto medio del colapso hacia la pleura parietal nos da la B, y desde el mínimo colapso a la pleura parietal nos da el punto C. Entonces, las constantes son 4.2 más la multiplicación de 4.7 por A por B por C. Y eso nos va a dar el porcentaje de neumotórax. Si tiene menos del 20, el 25%, mi paciente está bien, déjelo quieto y espere. Y ya lo vamos a ver incluso en el paciente con ventilación a presión positiva. ¿Cuáles tipos de drenaje tenemos? Entonces, para 1825 fue la primera vez que se usó el tubo a tórax. Para 1876 dijeron, hagamos un drenaje cerrado. Y la trampa de agua, que vino más o menos en el año 1875, y ya en 1911 dijeron, no, la trampa de agua se debe usar porque puede permitir que se drenen específicamente los derrames pleurales, pero hasta muchísimas décadas después se pudo reconocer. ¿Dónde lo debo colocar? Entonces, hay múltiples lugares en los que yo puedo hacer inserción del drenaje. La vía anterior es la elección para los neumotórax espontáneos o iatrogénicos en el borde superior de la tercera costilla, segundo espacio intercostal, línea clavicular media. Mientras que aquellos que tengan un neumotórax traumático, hemotórax, en pie, un drenaje pleural que sea complicado, lo ideal es irme, como el paciente va a necesitar mucho más tiempo ese sistema de drenaje, irme por una vía lateral y por unos calibres mucho más gruesos. Entonces, acá lo que les mencionaba, si yo me voy a ir una vía anterior, tercer espacio, lo que yo voy a hacer es que esos son los drenajes que son los más rápidos, pero si el paciente necesita un drenaje que esté a más largo tiempo, me voy a ir hacia la vía lateral. Hay como un triángulo específico, y es el pectoral mayor, el latísimo del dorso y la línea horizontal del pezón, que es el específico para irme a esos que necesitan un sistema de drenaje de más largo tiempo. Ahora bien, yo tengo un paciente con neumotórax espontáneo, ¿dónde es que lo voy a...? Resulta que cuando hacían el drenaje de los neumotórax espontáneos, casi 35% de los pacientes se complicaban, y es porque uno no sabe dónde me voy a ir a drenar, por ejemplo, para una evacuación por aguja. Entonces, este es un metaanálisis de 51 estudios en donde miraron todos los pacientes con neumotórax espontáneo. Entonces, el neumotórax a tensión espontánea del lado derecho se drena en la segunda línea intercostal medioclavicular o en la quinta línea medioaxilar, mientras el neumotórax del lado izquierdo en la segunda línea intercostal medioclavicular, jamás quinta línea medioaxilar, que eso fue lo que favoreció las complicaciones. ¿Con qué lo voy a drenar? Tengo ubicación. ¿Con qué lo voy a drenar? Entonces puede ser un tubo a tórax, o me voy a ir con sistemas de evacuación rápidos como un pigtail. Aquí traje pues los calibres de los tubos, entonces eso va a depender si su paciente tiene neumotórax y si tiene derrame pleural. Digamos que el neumotórax y el transudado son equivalentes en cuanto a la escogencia del French en el tubo, mientras que el exudado sí me voy a ir como 2 French por encima de lo que yo escogería. ¿Cómo? Entonces lo voy a hacer por una toracentesis evacuante por aguja, un neumotórax espontáneo, atención que necesite evacuarlo ya, o un sistema evacuante como el pigtail, o definitivamente me voy a ir por un tubo a tórax que realmente es la toracostomía. Vamos a hablar rápidamente de este sistema, y lo que yo quiero hacer es que pues mi paciente bajo sedanalgesia, porque recordemos que es un procedimiento muy doloroso. Entonces lo que yo voy a hacer es una incisión de 1 a 2 centímetros y voy a disecar con una pinza Kelly. Voy a insertar el tubo que yo ya escogí para mi paciente acorde a la patología, acorde a la edad y sobre todo acorde al peso, porque ya sabemos que por peso es. Y aquí pues la figurita nos muestra que con el dedo meñique, pero no es el dedo meñique de la persona que lo está haciendo, sino que el dedo meñique de mi paciente. No voy a meter el dedo meñique de mi paciente, pero hace un cálculo como muy rápido por si se me olvidó hacer el cálculo. Y voy a insertar el tubo. Entonces, si el paciente tiene un neumotórax o un drenaje pleural que es muy tabicado, tiene más compromiso, es mejor irme hacia abajo y hacia posterior. Mientras que si yo quiero drenar algo que está más líquido, algo que más fluye, me voy a ir un poquito más hacia arriba.
Y si yo ya me voy a ir con, por ejemplo, un pigtail, lo vamos a hacer por técnica de Seldinger como si hiciera un catéter venoso central. Entonces se introduce la aguja conectada a una jeringa en la cavidad pleural hasta que yo localice aire o líquido, se desconecta la jeringa, se introduce la guía, retiro la aguja, introduzco un dilatador y luego el drenaje definitivo. Entonces aquí lo estoy viendo en la figurita. Yo eso lo voy a conectar a un sistema. Entonces tenemos aquí un pleurovac, entonces tenemos acá una columna de agua, una cámara de sello, un testigo de aspiración, el manómetro, pues el tubo guiado al paciente, el dispositivo que puede ser conectado para toma de muestras, el orificio relleno de agua para la conexión a la aspiración y la cámara recolectora. Entonces, esto viene mucho de la trampa de agua que les mencioné que fue para el año 1875 y eso fue porque había muchas complicaciones. Entonces dijeron, bueno, pues aprovechémonos de la tensión superficial del agua y es que la tensión superficial del agua me permite la entrada de esas moléculas, ya sea gaseoso o en estado líquido. Y el primero en hablar fue Gonhard, que lo que nos dijo es, oiga, si usted entra en una válvula unidireccional, gracias a la tensión superficial del agua, pues va a poder drenar ese líquido o ese gas sin que vuelva a salir y sin que vuelva a entrar al paciente. Resulta que estos, pues, nosotros creeríamos que son técnicas ancestrales que ya no se usan, que tenemos en todos los hospitales, pero pues estamos en crisis, hay mucha guerra y hay muchas cosas. Entonces, miren este estudio 2025 y es de la guerra en Sudán y es, ¿será que si todavía hacer drenajes pleurales improvisados todavía tiene una evidencia? Entonces, miren este paciente, una sonda, que esto es una sonda nasogástrica que nos guía el amarillito, lo conectan como a un tubo, lo conectan a un sistema de drenaje, a botellas de agua, y se ayudan pues de la misma técnica que dije que es la tensión superficial del agua y lo que evidenciaron en estos pacientes que infortunadamente porque no hay insumos en el mundo, porque un insumo de este tipo que yo estoy hablando, un pleurevac, equivale a $12, mientras que un insumo de estos equivale a $0,25, entonces es una alternativa segura y eficaz y rentable para la gestión de emergencias torácicas en situaciones de conflicto. Por ejemplo, los internos si van a un rural donde no tienen cómo hacerlo, pues aprovecharse de esto. ¿A quién le voy a dejar succión? Entonces, ya lo vimos, paciente que tiene distensión, tiene distensibilidad buena o tiene mala distensión. Entonces, el paciente que tiene posneumonectomía está contraindicado, pero se sabe que la succión mejora al paciente y más o menos va entre menos 5 a menos 25 centímetros de agua en condiciones usuales, no me debo pasar de eso. Me voy a ir más bajito a aquellos que tienen una distensibilidad comprometida y me voy a ir un poco más alto a los que tienen distensibilidad buena. Entonces, el paciente que tiene fístula broncopleural con buena distensibilidad es el paciente que se beneficia de una succión muchísimo más alta. Líquidos que se van a coagular, sangre, pus, una presencia de neumotórax que esté tabicado, fístulas broncopleurales, más alto flujo. Ahora, ¿cuál ha sido como el papel de la videotoracoscopia? Entonces, en este estudio del 2007 al 2020, que fueron 43 procedimientos, se sabe que la videotoracoscopia ayuda porque representa una herramienta valiosa para procedimientos diagnósticos y terapéuticos, ya que además que permite tomar biopsias. Podemos hacer drenaje percutáneo, es decir, un pigtail para drenajes, para derrames complicados, como por ejemplo un absceso, sí. Entonces aquí tenemos un paciente que tiene un absceso que lo estamos viendo por tomografía y lo que lo estamos viendo acá, la cavidad por ecografía, y que luego se drenó por radiología intervencionista, entonces colocando un pigtail y miren la evolución del paciente. Entonces también se puede para incluso derrames que son complicados, no necesariamente. Entonces es una opción terapéutica eficaz si lo requiere mi paciente. ¿Cuándo yo lo voy a retirar? Entonces hay unos 4 criterios clásicos como en pediatría, que es la ausencia de oscilación de la columna, un débito que sea menor a 50 a 100 ml 24 horas, porque ya les dije que al día la producción es 12 ml al día, pero que como hay una tasa adecuada de los linfáticos, pues eso se va a permitir, pero se cree que por encima de 100 a 150, esos linfáticos en un paciente que tenga compromiso inflamatorio más una pleura que favorece la proinflamación, pues es mejor esperar. No fuga aérea y que tenga una reexpansión pulmonar. Pinzar el drenaje 24 horas y luego retirar. Pero colocó acá la clínica, su paciente va mejor, resolvió la causa por lo cual usted le llevó al drenaje, pues es el paciente que se beneficia de retirar el drenaje. Durante la charla surgieron algunas preguntas y son estas que las vamos a resolver y es,
Oiga, usted le retira el drenaje a su paciente, toca hacerle radiografía de tórax. Entonces, miren, este estudio me pareció muy chévere. 1000 pacientes dijeron, oiga, ¿será que hay que ionizar a todos nuestros pacientes? ¿Toca hacerlo? ¿No toca hacerlo? Es como a veces el conflicto entre UCI y cirugía que uno dice, bueno, no toca tomar. Miren que resulta que no. En estos pacientes fueron 1000 pacientes en los cuales tenían un drenaje pleural y resulta que solo menos del 1% requirió otra vez tubo a tórax. Eso quiere decir que los pacientes no necesitan radiografía de tórax. Entonces, disminuyo la radiación a mis pacientes y disminuyo el costo, porque este estudio, por ejemplo, disminuyó el costo por año de $52,000 el hecho de no hacerle radiografía de tórax. Entonces, de costos y beneficios para mi paciente. Ahora, si mi paciente tiene fístula broncopleural, hoy en día se sabe que la mortalidad es de 57% y una mortalidad de 72%, perdón, una morbilidad de 57%, y es la entrada al espacio pleural procedente de vías respiratorias, que si es central es fístula broncopleural y si es de la periferia, fístula alveolopleural. ¿Qué le hago a estas fístulas? Entonces hay diversas opciones. Esto es una broncografía donde me hace el diagnóstico de la fístula, pero ¿qué le hago? Hay muchas opciones terapéuticas, pero eso va a depender del origen y el tamaño de la fístula. Se sabe que las fístulas broncopleurales que vienen después de una cirugía son más fáciles de ocluir, mientras que las fístulas que son ocasionadas por neumonía complicada, neumonía necrosante, empiema, esas fístulas es mejor, hágale una medida conservadora y no se vaya a operarla porque va a fallar. Las fístulas que son por encima de 8 milímetros son las que se benefician de cierre quirúrgico, pero hoy ya sabemos que la Sociedad Torácica Americana, la Sociedad Torácica Británica, la Asociación Europea de Cirugía Cardiotorácica les dicen, si su paciente tiene un tubo, déjele un enfoque conservador con drenaje y vigílelo. Si la clínica se lo da, vigílelo. Y el tratamiento quirúrgico, pues si se van por videotracoscopia o abierto. Ahora, todos los pacientes que van a cirugía pulmonar o cirugía de cavidad torácica, ¿toca dejarles un tubo a tórax o toca dejarles un sistema de drenaje? No, miren este estudio 2024, en donde hicieron como una encuesta a los cirujanos pediatras de 10 hospitales. Cuando usted opera a un paciente, ¿usted le deja o no le deja un sistema de drenaje? Resulta que la mayoría de cirujanos utilizan el drenaje pleural después de operar la cavidad torácica o el pulmón, pero que hoy en día los recién graduados ya no lo dejan. Entonces hay un cambio en la práctica en los niños que son sometidos. Y eso es porque han salido muchos estudios, este estudio es 2025, que fueron pacientes menores de 19 años entre el 2016 y el 2018, que fueron sometidos a cirugía torácica y cirugía pulmonar, pero también incluyen algunos a cirugía torácica, y es la inserción de un tubo torácico, puede omitirse con seguridad. Es decir, que si el paciente se opera y se deja sin un sistema de drenaje, no va a aumentar el riesgo de que yo después vuelva a tener que colocarle una tasa de inserción a esos pacientes postoperatorios, y eso hace pues que tenga una estancia en unidad de cuidados intensivos muchísimo más corta. Esto cambia si el paciente requirió intervención del diafragma, y eso es por la inervación y por la capacidad de drenaje y por la capacidad de los linfáticos, que si se interviene el diafragma o hay algo con respecto al diafragma, ese sí paciente sí se beneficia de tener en el posoperatorio un drenaje. El paciente con neumotórax que vimos, ese paciente menor a 20%, ¿qué le puedo hacer? ¿Aumentar la FiO2 si funciona? Sí. Porque la FiO2, si yo lo que hago con el oxígeno es desplazar el nitrógeno alveolar, disminuye la presión parcial del nitrógeno en la sangre capilar, lo que voy a hacer es que aumento la FiO2, eso no aumenta la tensión parcial de los gases, pero sí disminuye la presión parcial de los gases en la sangre capilar. Entonces, como disminuye en la sangre capilar, pues la tasa de absorción, porque la pleura no acumula, pero como lo tiene ahí en el neumotórax, el capilar va a absorberlo mucho más rápido. Pero ¿y si su paciente está intubado? ¿Será que el paciente necesita que yo lo drene independiente menor a 20%? Entonces, traje una gráfica y es a la izquierda vemos un paciente con neumotórax y un paciente a la derecha al quien se le drenó. Resulta que los pacientes que tienen neumotórax, esa presión plató, la presión meseta es mucho más alta que aquellos que no lo tienen. Esto es con respecto a la presión arterial, es que la presión de pulso también cambia, la eliminación del CO2 disminuye y que pues la vena cava inferior lo que hace es que se distiende. Entonces el paciente hace choque obstructivo secundario a esto, mientras que si se drena, pues miremos cómo cambian los parámetros. Y cómo cambia la interacción pulmón-cardiopulmonar, y es que las líneas continuas azul y roja es lo normal, retorno venoso, función cardíaca. En el eje Y tenemos gasto cardíaco, en el eje X tenemos la presión de la aurícula derecha. Pero ¿qué pasa si yo tengo un neumotórax? Miren acá en las líneas punteadas, pues eso me va a cambiar y se me va a ir hacia la derecha y vamos a tener las líneas punteadas. Entonces el retorno venoso disminuye y el gasto cardíaco disminuye. ¿De qué va a depender? Ojo, su paciente tiene clínica y compromiso.
de la fisiología en la mecánica pulmonar mientras lo tiene intubado, o su paciente tiene choque, ese paciente, independientemente si tiene menor a 20 o menor a 20% de neumotórax, es mejor que ese paciente lo drene. Pero si su paciente no tiene compromiso en la mecánica pulmonar ni en el compromiso hemodinámico, es mejor que lo espere. Ahora, otro TUDAC también era los fibrinolíticos. Entonces, este estudio nos hablaba del 2008 y es que los fibrinolíticos tienen un beneficio frente a la estancia hospitalaria, mejora el hecho que yo tenga que tomar radiografías de tórax y mejora la necesidad de cirugía. Entonces, resulta que disminuye la estancia hospitalaria, disminuye la terapia pleural. El paciente que tenía tubo a tórax y que yo le pongo fibrinolítico, pues disminuye el tiempo de estancia con ese drenaje pleural. Pero resulta que tenemos un problema y es que este es un estudio, por ejemplo, de adultos, fibrinolíticos versus placebo, sí disminuye la estancia hospitalaria, disminuye el tiempo de tener el drenaje pleural e infecciones, pero no disminuye la mortalidad. Y para los niños igual, es decir, este es el momento donde no tenemos una disminución de mortalidad y como les dije al principio de la charla, la mayoría de estudios o que nosotros podamos aprobar algunas cosas, infortunadamente, en los niños está basado en la mortalidad. Nosotros hemos bajado en la mecánica pulmonar, digamos que antes nos guiábamos mucho por los adultos, hoy en día por estudios basados en mortalidades que hemos bajado algunos parámetros. Lo mismo para esto. Entonces, todavía no hay como una diferencia estadísticamente significativa para el uso de fibrinolíticos para disminuir la mortalidad. Entonces, mientras eso no cambia, pues no cambia costos, infortunadamente, pues no cambia como el manejo o la guía que nosotros estemos dando en los hospitales. ¿La ecografía sirve o no sirve? Sí, es un papel crucial para agilizar el diagnóstico, crear procedimientos, hace un seguimiento, porque yo no le tengo que hacer radiografía, sino que lo puedo hacer seguimiento ecográfico, y que si yo comparo hacer guiado procedimiento a ciegas versus con ecografía, como en esta revisión sistemática y metaanálisis de 417 pacientes, pues los que se guiaron por ecografía tienen una mayor tasa de éxito y una menor tasa de complicaciones. Ahora, yo les dije que la pleura es muy proinflamatoria, entonces hay múltiples pacientes que cursan con quilotórax y es el paciente que no mejora, Resulta que existe el pseudoquilotórax y este estudio lo demuestra, en donde pudieron hacerle medidas de interleucinas a esos pacientes que tenían quilotórax y resulta que no era quilotórax, sino que era pseudoquilotórax. Eran múltiples sustancias inflamatorias, múltiples interleucinas que favorecían que no se hiciera el drenaje adecuado. Entonces aquí fueron 63 pacientes y que realmente no había quilotórax, que no lo daba que no había una alteración de los triglicéridos ni los lípidos, sino que era un compromiso inflamatorio y es un fenotipo inflamatorio distinto del quilotórax. Entonces, ojo, porque muchas veces puede ser que no sea un componente diferente, sino que es la misma pleura con su citoquina la que está favoreciendo que el derrame persista. ¿Y a qué concluimos hoy? Entonces, el espacio pleural es un espacio real, no es un espacio virtual y que hay que entender y comprender la fisiología para que nosotros sepamos la fisiopatología y podamos saber cómo lo voy a abordar, pero yo voy a depender de la clínica, tanto para el diagnóstico como para el manejo de mi paciente, para poder así establecer qué es lo que voy a hacer con mi paciente. Muchas gracias y muchas gracias a mi tutor, el doctor Shams. Hola doctora, ¿cómo está? Buenos días a todos. Catalina, me gustó mucho tu charla, desde ese enfoque de lo fisiológico, lo embriológico, el entendimiento de las presiones y como todo ese, mm, como puntos controversiales del manejo pues de las sondas y los sistemas de succión. Yo tengo varias preguntas, ¿no? ¿Cómo tú evalúas un paciente con una fístula? Porque hablaste de fístulas broncopleurales, alveolopleurales, de eso existe una clasificación que es la que se usa y tú cómo lo verías representado en el sistema de pleurovago, bueno, la trampa de agua. ¿Cómo sabes cuándo es una fístula y cómo la clasificas? Porque eso tiene una clasificación y usted viendo lo que está viendo en la trampa, puedes como también definir frente a qué estás o qué estás viendo ahí en la... Y quería preguntarte porque quiero como una claridad en dos puntos. Uno, eh,
tú dices que ya no es necesario colocar una sonda de tórax en cirugía torácica, o hay un subtipo de cirugías que no lo requieren. Y si no lo requieren, ¿por qué no lo requieren? Y por último, la última pregunta también para claridad es: ¿encontraste los ensayos clínicos controlados de manejo de fenolíticos en niños? No estoy hablando en adultos, en niños, que se han hecho con los resultados con uroquinasa, que dieron esos resultados, porque también fuiste muy categórica al decir que en realidad no cambia la mortalidad, pero tú no puedes someter a un paciente a cirugía, versión fenolítico, donde probablemente lo que lo está matando es la enfermedad en sí, pero no el procedimiento. Y si un procedimiento es menos mórbido, en un paciente altamente crítico, pues uno debe verlo con lupa cuando no está haciendo pues como la afirmación. Listo, sí, señor. Bueno, entonces con respecto a la clasificación de las fístulas broncopleurales, pues yo encontré varias. Uno, la que es posquirúrgica, otro que es la postinfecciosa y otro que es la postraumática. También si nos vamos por el otro lado, tenemos la central, que es de vía aérea central, y la periférica de vía aérea periférica. Y la pequeña, yo pues encontré como la pequeña y la grande cuando había una fuga pequeña o una fuga masiva de aire. Y eso lo puedo ver realmente en el sistema, en la trampa de agua, en el sistema yo desconecto la succión, acomodo la presión. Pero es que ese giro, pues uno va a hacer allá prohibido. No, uno sigue derecho, voltea y vuelve y lo puede dejar ahí. Hola, buenos días. ¿Pueden silenciar los micrófonos, por favor? No se hace interferencia con lo que está explicando la doctora Catalina. Gracias. Bueno, entonces veíamos la postraumática, la posinfecciosa y la posquirúrgica, la que es vía aérea central y vía aérea periférica, y la pequeña y la grande. Entonces lo veo en el sistema, realmente lo aprendí en esta rotación, en el sistema de drenaje. Entonces lo que yo debo hacer es que la trampa de agua viene a una presión que debe estar establecida, que es menos 5 centímetros de agua. Antes era menos 2 centímetros. Entonces yo lo que hago es que se equilibre y no se pase el agua de ese sistema o no esté menor, porque si no, eso va a favorecer que el paciente haga otra vez reentrada del líquido y del aire. Ahora bien, entonces yo lo que hago es el ajuste retiro el tubo de succión, ajusto la presión y veo si hay en esa trampa de agua, en ese sello de agua que está subpleural, si hay una fuga. Entonces lo que encontré era fugas pequeñas o fugas grandes. No encontré, doctor, cuando uno puede saber si es una fuga pequeña o una fuga grande, porque realmente lo que encontré de diagnóstico será por broncografía. Con respecto a la segunda pregunta de los drenajes quirúrgicos, lo que ellos mencionaban es que eso ha ido cambiando, y es porque entender que la pleura, si dependiendo de lo que usted haga en la intervención quirúrgica con respecto a la pleura visceral o la pleura parietal. Si la pleura parietal no se compromete, digamos que ese sistema linfático, ese sistema del mesotelio va a favorecer una salida mucho más rápida de ese drenaje, y que el sistema linfático externo adicional al procedimiento quirúrgico va a favorecer el drenaje de todo ese, ya sea líquido o aire. Por eso no hay como ahora para no hacer procedimiento quirúrgico. No quiere decir que ya no se haga, no, como que ya está la tendencia a no dejar tubos después o sistemas de drenaje después de intervenciones quirúrgicas, pero eso va a depender del tipo y lo que se haya encontrado en la intervención quirúrgica. Con respecto a los fibrinolíticos, por eso lo mencionaba, es decir, tiene mucha evidencia porque mejora el paciente, y en niños, es decir, disminuye la estancia hospitalaria, disminuye la necesidad de tener un tubo por más tiempo, disminuye el riesgo de tener o requerir una intervención quirúrgica y someter a los pacientes a procedimientos invasivos, pero no ha cambiado con respecto a mortalidad, es decir, cuando los equiparan no cambia la mortalidad. No quiere decir que no funcione, sino que el aval o para que se puedan usar infortunadamente y que uno pueda decir las guías y ya los podemos usar, es por mortalidad. No quiere decir que no se beneficien, no, se benefician muchísimo de usar fibrinolíticos, y especialmente aquel paciente que tiene sistemas o drenajes complicados,
porque como veíamos hacer procoagulante y profibrinolítica y proinflamatoria, pues va a favorecer que el paciente mejore mucho más rápido y no tenga que irse a unas medidas invasivas. Pero yo solo mencioné con respecto a que no hay como una diferencia estadísticamente significativa en mortalidad. Pero claro, si nosotros nos vamos a que el paciente dure menos tiempo en la UCI, dure menos tiempo en el hospital, necesite menos tubos, pues mucho mejor. Bueno, Leonardo, perdón, ¿tú cómo verías entonces de un paciente y tú crees que tiene una lesión bronquial? Porque ves algo en la trampa de agua, ¿cómo lo reconocerías a un simple neumotórax por una ruptura pulmonar crítica al ver usted la trampa de agua? Y eso puede hacer la diferencia para salvar al paciente. Profes, buenos días. Bueno, de lo que respondiendo, pues, o más bien agregando un poco a lo que dijo la doctora Catalina con respecto a la clasificación de las fístulas, lo que ella conoce como, lo que ella dice como pequeño o grande, se refiere más como a la clasificación de Serfolio, que Serfolio clasificaba las fístulas en bajo y alto débito. En algunos de los artículos también describen las clasificaciones como moderado débito y eso dependiendo pues de lo que encontremos en la trampa de agua. Lo que vamos a encontrar en una trampa de agua con una fístula de bajo débito es principalmente que el paciente presente un burbujeo a nivel del sitio de la trampa, ya sea con la inspiración o con la expiración. Estas fístulas pues generalmente se representan de bajo débito porque tienen un flujo aproximado de 100 a 200 cc día. Cuando hablamos ya de una fístula de alto débito, es aquellas fístulas que se presentan tanto con la inspiración y la expiración y la vemos en un burbujeo constante. Obviamente hay que tener en cuenta que debe estar, al momento de evaluar esas fístulas broncopleurales, deben estar sin succión porque nos va a dar un falso positivo de que el paciente pueda tenerla. Entonces retiramos la succión, devolvemos la trampa al punto basal y ahí es donde evaluamos esa trampa. Inicialmente le decimos al paciente que hable, que respire normal, que tosa, y ya si el paciente presenta esa fístula o ese burbujeo constante, diríamos que es una fístula de alto débito. Y diríamos que existe otra clasificación que es el débito moderado, y es en aquellos pacientes que tienen burbujeo en la trampa con la inspiración profunda o con la inspiración forzada, asociado a unos rayos X con un neumotórax residual que no se ha logrado drenar con el sistema de drenaje pleural. Bueno, sí, ahí hay que tener en cuenta varias cosas. En esa clasificación de Serfolio, en la evolución de esa clasificación, usted puede tener la evaluación en expiración forzada, en expiración, en inspiración y continua. Y hay como unos números que van del 1 al 7. Digamos que la aplicación de los números y eso, yo siempre les digo que ser un poco más práctico al ver el ciclo o en el momento del ciclo donde usted está viendo la fuga. Si usted, como decía, con la aspiración forzada, el paciente tiene burbujeo, probablemente sea alveolopleural o como lo decía la doctora, sea más periférico y sea pues entonces de bajo gasto. Pero si el paciente habla, como tú decías, Leonardo, perdón, probablemente él va a burbujear, solamente hablando te diría que probablemente el huequito sea un poco más grande, probablemente sea, también le conocen como de alto débito, puede ser también periférica, pero cuando usted, por ejemplo, lo tiene en todo el ciclo respiratorio, ahí es donde usted puede hacer una diferencia. Si usted lo ve en inspiración y expiración, piense que el hueco no está en el pulmón, sino que está en la vía aérea. Y probablemente cuando usted pase la sonda va a ser un burbujeo continuo en los dos tiempos. Y probablemente el paciente clínicamente también va a estar muy descompensado. Esa es como una de las diferencias. En cuanto a lo de sondas de tórax en procedimientos torácicos, se han salido algunos estudios donde se habla de
no dejar sondas de tórax en algunos procedimientos, inclusive procedimientos pulmonares. Pero yo creo que como recomendación de que no se dejan, yo creo que no está todavía como una recomendación, que decir no se deben dejar. Yo creo que si el procedimiento no rompe la pleura visceral y usted hace un drenaje o una nivelación del sistema pleural al final del procedimiento, ejemplo, por ejemplo, una hernia diafragmática, un paciente con una cirugía de hiperhidrosis, un paciente que hizo una biopsia de un ganglio en el mediastino por toracoscopia, posiblemente, si usted no rompió la pleura visceral, no habría necesidad de dejar un tubo. Muchas veces lo dejamos por tranquilidad, como para sentirnos más tranquilos. Pero hacer, por ejemplo, una lobectomía pulmonar y usted quita la sonda, no pone una sonda de tórax donde usted hace manipulación del parénquima, a veces no es tan fácil. Uno hace prueba uno lo ve de las cirugías, después de haber hecho la prueba de permeabilidad, de sello, y usted lo ve a los 2 días y hace un neumotórax. Entonces, yo creo que es muy difícil todavía como poner eso como una recomendación. Todavía hay, yo por lo menos en este momento todavía considero que se deben dejar en cirugías de resección pulmonar. Hola, doctora Cindy Catalina. Hola, doctor, Hola, buenos sí. días. Bueno, yo creo que hiciste un muy buen seminario, hiciste una buena revisión bibliográfica. Hay partes de las preguntas que te hiciste durante la revisión que buscaste, que creo que tienes información tan valiosa que de pronto las dijiste tan rápido que uno se quedó como con ganas de escucharlo con más calma, pero en términos generales fue una buena revisión, un buen tema. En lo personal, creo que seguiste también las recomendaciones que se te hicieron. Como ahorita veníamos diciendo, muchos temas controversiales. eh, por lo menos en mi caso, pues que como tú dijiste, los cirujanos que llevamos un poquito más de tiempo, nos gusta dejar tubo a tórax. Realmente en la actualidad, digamos que hay procedimientos, ojo, torácicos, no pulmonares, que digamos que hay algunos autores que recomiendan no dejar tubo, como las simpatectomías, o procedimientos como biopsias, o procedimientos que no incluyen la pleura visceral. Casualmente el tema del diafragma, hace poco lo revisé, y es un tema que sigue siendo muy discutido. De hecho, los cirujanos de tórax siempre recomiendan en cirugía de diafragma dejar tubo. Ellos lo que dicen es que gran parte del líquido pleural que se drena se debe también por los poros de Kohn del diafragma. Entonces, al suturar el diafragma y manipularlo, tienden a hacer más derrame residual. Yo en lo personal siempre dejo tubo a tórax, todavía me da un poco de temor no dejarlo. De pronto he variado a que dejo cada vez tubos de menor calibre. Y bueno, y por último, lo que te quería decir fue que cuando mencionaste el estudio de Sudán, que en situaciones de guerra usan trampas de agua, pues yo digo que aquí en Colombia tenemos dos tipos de medicina, ¿cierto? La de las grandes ciudades, los hospitales de cuarto nivel, que usamos todos los tipos de pleurovac habidos y por haber, pero realmente hay gran parte del territorio nacional en que no tenemos a la mano un pleurovac, y creo que el principio de la tensión superficial del agua es básico, y va a asegurar que podamos drenar un neumotórax y poderlo remitir o manejar con una trampa de agua. A mí no me gusta la palabra hechiza, sino artesanal, ¿verdad? Porque eso es la diferencia entre estar vivo y muerto. De nuevo, muchas gracias. Muchas gracias, doctores.
¿Alguna pregunta, comentario? Hola doctora, buenos días y buenos días para todos. Doctora, me pareció muy bueno su seminario. Me gustó mucho como la forma como desarrolló algunas de las dudas que tenía, pues que teníamos respecto a drenajes pleurales. Drenajes pleurales yo creo que es un tema muy amplio porque como lo has dicho, puede ir desde un drenaje simple, una punción torácica mínima, hasta un tubo a toras, o incluso otros tipos de drenaje mucho más complejos que a veces se necesitan, pues dependiendo de algunas patologías. Me gustó mucho también, pues yo estoy de acuerdo con el doctor Chamsen que hubo temas tan interesantes que usted desarrolló que a veces pasaban un poquito rápido, pero por ejemplo lo de que a veces somos muy excesivos en radiografías, entonces tomamos una radiografía que antes de quitar el tubo a toras, que después que de quitar el tubo a toras, entonces muchas veces pues creo que podemos estar con irradiaciones innecesarias. Yo tengo una pregunta de un tema que siempre ha generado un poquito de controversia y es los pinzamientos de las sondas. ¿Usted encontró algo pues como con una buena evidencia que nos diga sobre si es necesario pinzar una sonda en un paciente en los que vemos que a veces la oscilación es muy amplia? Porque definitivamente en un paciente con fuga, creo que pues definitivamente no estaría, claramente no estaría indicado, pero de pronto en el paciente con una oscilación amplia o en el paciente que tuvo en una radiografía previa un pequeño neumotórax y que ya tiene una sonda inactiva, en esos pacientes estaría indicado. Gracias, doctora. Doctora, lo que yo encontré era que esos pacientes, que era una intervención menor, era un proceso inflamatorio menor, un proceso infeccioso menor, o era un neumotórax espontáneo pequeño, menor al 20%, o que repercutió pues en la clínica y necesitó un drenaje, ese paciente no es necesario que uno le haga el pinzamiento de 24 horas. En otros sí encontré que sí uno sí debería esperar las 24 horas del pinzamiento y luego sí hacer el retiro del drenaje, pero no hay como un consenso que diga sí hágalo o no hágalo. Depende mucho de la clínica del paciente y del procedimiento al que fue llevado. Bueno, ¿y qué piensan los residentes quirúrgicos? Hola, buenos días. Bueno, no, pues o sea, lo que yo sé es que no es necesario hacer pinzamiento antes de retirar el tubo. Hay unos escenarios que pueden ser, digamos, individualizados para ciertos pacientes. Aquellos, por ejemplo, que tengan fugas expiratorias forzadas persistentes, pero que tengan una expansión pulmonar completa. Uno podría tratar de hacer ahí como una prueba terapéutica pinzando el tubo, o incluso hay pacientes que por ser muy delgados y muy altos presentan oscilaciones muy amplias en el pleurobac, pero eso no es, o sea, esto es más, o sea, no está escrito que yo siempre tenga que pinzar el tubo para retirar. No, gracias. Sí, yo creo que eso aplica mucho más, y como lo dice la doctora Carolina, en el escenario del paciente, que como que uno individualiza, porque estoy de acuerdo que si uno deja un tubo a toras o un catéter pleural en el contexto de un paciente con un derrame pleural complicado o un empiema o posoperatorio, pues de, como decía el doctor Walter, de una lobectomía o en fin, pues en esos pacientes, o sea, uno de rutina no, especialmente en los de derrame pleural. Yo creo que la duda siempre va a existir es en ese paciente en el que o que tiene una oscilación muy amplia o fugas expiratorias, como lo dice la doctora Caro, muy pequeñas y que uno pues tiene temor de quitar el tubo a toras sin primero hacer un pinzamiento. Entonces, no sé si realmente la literatura lo avala porque generalmente, pues desde el punto de vista de la cirugía torácica pediátrica, los pinzamientos de las sondas están un poquito como debatidos y contraindicados. Entonces sí es más como pues dependiendo del escenario. Hola, doctora Catalina. Te felicito por tu seminario.
porque es un seminario pues muy bien hecho, muy bien realizado y con muchas preguntas que pudiste resolver. De todas maneras, son demasiadas las preguntas. Quería preguntarte una cosa que es acerca de la duda que existe y si encontraste algo en algún artículo de retiro del tubo a tórax en pacientes de ventilación mecánica. Obviamente, nosotros decimos, listo, le ponemos el tubo, un neumotórax, entonces cuando ya el niño esté estubado, entonces avísenos para retirar el tubo, ¿cierto? Y hemos visto que el paciente se le sale el tubo y uno pues no pasa nada, o a veces uno se lo ha retirado porque está hospitalizado y con ventilación mecánica baja mucho tiempo. Entonces no sé si encontraste algo al respecto. Doctor, con respecto a eso, el paciente que sí está en ventilación mecánica y que ya uno le puso un sistema de drenaje, ese paciente sí toca esperar, porque ahí sí va a cambiar, es decir, ya se le puso un sistema de drenaje y ese paciente que está en presión positiva sí se beneficia de esperar a retirar la presión positiva y luego de la extubación sí retirar el sistema de drenaje, porque la mayor complicación puede ser esa a un pulmón que probablemente uno le estaba afectando la distensibilidad y le estaba afectando la presión pleural, entonces lo que iba a hacer es que favorecía las complicaciones posteriores. Sí, sí, es por eso, pues todos sabemos que exactamente lo que esos pacientes no le retiramos el tubo a tórax, pero era por si casualidad habías encontrado algo, porque es que, y bueno, tú que has estado obviamente atendiendo todo este tipo de pacientes, pues ves la cantidad de veces que se le sale el tubo y uno dice, listo, no se lo pongan y no pasa nada, ¿cierto? Entonces, o sea, no, yo por lo menos no se lo vuelvo a poner hasta que pues obviamente no tenga la indicación de un neumotórax recurrente o algo de eso. Entonces, era como para ver si habías encontrado algo, pero parece que todavía no han escrito eso. No, doctor, si por ejemplo el paciente tiene un retiro accidental de la sonda o se le retiró por otro motivo, nada, espere. Es como el paciente, como lo mencionamos, como el paciente que hace neumotórax en ventilación mecánica y uno dice toca ponerle sí o sí un sistema de drenaje. No, espere cómo se comporta la parte respiratoria y cómo se comporta la parte cardiovascular. Listo, muchas gracias. Yo ahí tengo una pregunta y es si esa respuesta aplica para cualquier tipo de ventilación y cualquier tipo pues de sincronización del ventilador, porque también es un tema muy debatido y pues recientemente hay algunos reportes o hay alguna información de que estos pacientes con parámetros ventilatorios mínimos, con PIP que no son muy altos y con FIO2 obviamente tampoco alta, no tendrían problema de retirarlo. Incluso sé que, por ejemplo, en cirugía cardiovascular, por ejemplo, cuando dejan un tubo por un ductus o por las cirugías que realizan, ellos no esperan como la extubación del paciente para los retiros de los tubos pleurales. Entonces, no sé si tiene que ver algo con el tipo de ventilación. Doctora, digamos que más con el tipo de ventilación es el tipo de patología que tenga el paciente, porque muy bien con respecto a eso de la cirugía cardiotorácica y uno lo ve que ese es el paciente que está en el posoperatorio y uno lo deja ventilado por otras causas, pero que generalmente cirugía llega y retira ese tubo, porque su patología no tiene patología pulmonar, sino que la patología o la causa de ese drenaje es por otro motivo. Entonces, en ese caso no pasaría nada independientemente de la ventilación. Digamos que, por ejemplo, un paciente en ventilación de alta frecuencia o una ventilación convencional en donde cambian las presiones y lo que cambia es el espacio muerto, realmente yo solo estoy hablando ahí del espacio muerto que le estoy dando, por ejemplo, con una ventilación de alta frecuencia, independientemente del FIO2. Entonces no hay como un cambio con respecto, sino a la patología que tenga el paciente. Yo creo que sí hay algunas cosas que se han escrito, pero es más que todo, pues como en los servicios de adultos se ha escrito sobre eso. Y en realidad podría llegar a ser seguro si usted está manejando, por ejemplo, lo que decía la doctora, con unos parámetros basales, con una PIC de 8, inclusive se podría quitar. Dentro de la vía aérea del mismo alveolo hay una presión basal. Entonces, si usted no supera esa presión basal, así esté en presión positiva, pero la presión positiva es la presión que usted podría manejar en el ambiente, usted podría llegar a retirar la sonda de tórax. Por ejemplo, cuando usted habla con los fellows de trauma y les preguntan qué parámetros usan, ellos quitan sondas de tórax sin ningún tipo de problema. Si el paciente tiene una ventilación mecánica
en la cual manejan presiones muy bajas. Y ellos lo que nos explican es eso, que en realidad no habría problema. En niños en realidad eso no está escrito. Y por eso puede ser que pase eso inclusive en lesiones traumáticas del pulmón, en una neumonía, dependiendo de lo que dijo la doctora, contextualizando el paciente, la rigidez del pulmón, ¿listo? Pero sí está escrito en la literatura y hay ese valor para poderlo retirar. Hola. Yo también estoy de acuerdo, obviamente, cuando tengo un paciente con parámetros ventilatorios altos y la causa base es una patología pulmonar. Yo en lo personal prefiero dejar el tubo hasta que extuben el paciente. En el caso que son pacientes con parámetros bajitos, que por ejemplo tiene un tubo a tórax, ya sea porque es un postoperatorio que no involucra como tal el parénquima pulmonar o no es una patología pulmonar, pues yo pensaría que quitar el tubo a tórax sería de riesgo bajo como para una nueva reinserción. Yo tengo una pregunta para los residentes y bueno, y también me gustaría escuchar la opinión de los profes. Hay una práctica que de verdad no tiene evidencia en la literatura. Yo lo he buscado muchas veces, pero no encuentro una evidencia sólida. En pacientes que han hecho neumotórax, después de quitar un tubo a tórax, la práctica de pinzar el tubo y hacer una placa de control, piensan que es una práctica apropiada, segura o definitivamente eso no sirve para nada. Yo he tenido en lo personal pacientes que uno le quita el tubo, vuelve y recidiva, y bueno, a veces uno piensa que por pinzar el tubo y hacer una placa es más seguro quitarlo, pero realmente no hay evidencia en ninguna parte. No sé qué opinan los residentes o qué opinión tienen los profesores sobre esto. Profe, sí, ahorita precisamente la doctora Natalia, la doctora Cindy Catalina, pues mencionaban algo del tema y era, es que eso es algo que no tiene mucha evidencia en la literatura, pero que hay pacientes específicos de los que usted queda con la duda. Mencionaban aquellos que son con pues, una oscilación amplia, en el cual usted podría hacer pues como la prueba terapéutica de pinzamiento del tubo, mirar después si hay resolución pues del espacio pleural residual pequeño que tuviese el paciente. Pero sí mencionaron que realmente hay muy poca literatura. Bueno, muchas gracias a todos a la doctora por la exposición y por la discusión. Feliz día para todos. Muchas gracias a todos.